Chava Shalom, hermanos. Hoy vamos a tratar de terminar el estudio del libro de Levíticos y vamos a ver, si nos permite el Señor, dos porciones. Una que se llama Behar, que significa en la montaña, que es cuando el Señor está todavía hablándole al pueblo allí en el Sinaí. Y la otra que es Bejucotai, que significa en mis estatutos. Vamos a hacer un recorderis nuevamente, como lo hemos estado haciendo en todo este estudio del libro de Levíticos, y vamos a notar otra vez que Él nos ha llamado a ser un reino de sacerdotes, y estando en el Sinaí nos ha estado entregando una serie de instrucciones venidas directamente de Él, del cielo, y todo este tiempo los herederos de Israel están en el Sinaí, no se han movido del frente de la montaña. Ya Hachén les ha entregado todas sus instrucciones y por su sabiduría ellos construyeron el Macón Kadosh. ¿Sí? Y todo lo que está dentro del Macón Kadosh es de su santidad. No es del mundo, no es del campamento, no es del desierto del Sinaí, no es de la tierra, es venido del cielo, diseñado entonces por los que fueron llenos del Ruach HaKodesh. Entonces todo lo que está allí en el Macón Kadosh, el mismo Macón Kadosh, todo es de su santidad. Mientras lo que está afuera tiene que habilitarse, es decir, tiene que volverse Tahor para poder tener la habilidad de llegar a la presencia de Hachén. Cuando se llega a la presencia de Hachén se tiene que ser Kadosh, es decir, apartado, distinguido, es un requisito necesario para estar en la santidad de Hachén. En el lugar Kadosh hay que ser santo. Por lo que el pueblo se va a hacer santo porque Hachén es santo. Luego él llamó a los sacerdotes a ser semejantes a su santidad. El sacerdote tenía que estar en un nivel más alto que el del pueblo, puesto que ellos tienen que ser semejantes a Yehoshua para que puedan guiar al pueblo en toda la travesía esta del desierto que va a haber y en todo lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Entonces, ser sacerdote es una cosa muy importante porque tienes que ser semejante, no puede haber un hueco, una profanación en la relación con Hachén. También vemos que los que se hacen santos deben asistir a citas que establece Hachén, eso lo vimos en la enseñanza pasada, y estas citas tienen que ver con una pausa, con un Shabbat. Entonces vimos que hay en lo que hemos aprendido hasta ahora dos Shabbat. El primer Shabbat es el Shabbat semanal que se crea por Hachén cuando él está haciendo la creación en el libro de Bereshit o Génesis. Luego aprendimos del Shabbat de las citas, que son las convocaciones de su santidad para nosotros en fechas fijadas por él, y esos son Shabbat de las citas, son Shabbat también, son pausas que hay que hacer para reunirse con él. Ahora, hoy, en esta enseñanza, vamos a ver lo que es el Shabbat de la tierra. Es decir, un Shabbat que se va a dar cada 6 años, en donde se cesa el afán del trabajo y se entra a un año Shemitah. Eso lo vamos a aprender hoy. Y vamos a ver también el Shabbat Yovel, que es después de 49 años, que va a venir entonces un año siguiente, que es un año de Yovel. Esto es lo que vamos a aprender en esta sesión de hoy. Y entenderemos entonces que deben haber comportamientos que deben tener todo el que ha venido a ser santo en el Sinaí, debe comportarse en función de los Shabbat, que son para nosotros una pausa educacional a la espera de la menujá. ¿Y qué es la menujá? Es entrar en el reposo final. Ya no hay más Shabbat, ya no hay más tiempo. Esa es la menujá, la eternidad, el reposo. Por eso dice, vengan a mi reposo. Él es el reposo, Hachén. Entonces empezamos en el capítulo 25. Dice, habló Hachén a Moshe en el monte Sinaí. Por eso se llama Behar, en el monte, en la montaña. En el monte Sinaí diciendo, habla a los Bene Israel diciendo, cuando ustedes entren a Haaretz, que yo les doy, es decir, a la tierra que les va a dar, ojo, que esto es a futuro. Ellos no están ahí en la tierra, ellos van a la tierra. Eso es importante que lo vaya captando. Y otra cosa que debe tener en cuenta en esta enseñanza
es que el Señor nos va a mostrar cosas que están sucediendo allí en ese momento. Van a mostrarnos cosas o nos va a mostrar cosas que van a suceder cuando ellos lleguen a la tierra de Canaán. Y van a mostrarnos cosas que nos están sucediendo a nosotros y que todo tiene un trasfondo espiritual que espero que podamos captar. Dice, cuando ustedes entren a la Haaretz, a la tierra, es decir, a Canaán, que yo les estoy dando, la tierra misma observará un Shabbat para Hachén. No es un Shabbat para el hombre, no es un Shabbat para los animales, es un Shabbat para Hachén. La tierra tiene que entrar en una pausa. Y dice, 6 años plantarán su campo, 6 años podarán sus viñas y recogerán su producto. Pero el 7º año será un Shabbat, Shabbatón para la tierra. Y vuelve a repetir, un Shabbat para Hachén. Ustedes no plantarán sus campos, ni podarán las viñas, no recogerán lo que crezca por sí solo de la cera de lo que han sembrado, por sí solo de la cera dejada de las cosechas anteriores, y no recogerán las uvas de sus viñas sin atender un año de Shabbatón para la tierra. Es decir, van a ocurrir 6 años, cuando ellos lleguen a esa tierra, va a ocurrir 6 años de afán, de trabajo, por sembrar, por producir unos más que otros, etcétera. Todo lo que lo humano va a hacer, solo que tienen que tener en cuenta que ellos no son iguales a los demás humanos, son distinguidos. Por tanto, tienen que seguir esta instrucción. Cuando pasen 6 años produciendo la tierra, tienen que detenerse y declarar un año Shemitah, un año en el que no van a sembrar y no van a cosechar. Entonces, la tierra queda libre para ella misma regenerarse. Todo esto es sabiduría del Señor. Dice, el producto del Shabbat de la tierra será grano para usted. Es decir, en ese Shabbat, en esa pausa que se va a hacer, en ese año Shemitah, la tierra va a seguir produciendo porque Hachén la va a hacer producir. Y va a dar grano, va a dar alimento para usted, para los que trabajen con usted, para sus empleados y para los extranjeros que vivan con usted, le dice. Y para el ganado y para las bestias que están en la tierra de usted. Todo lo que produzca la tierra será comida. Es decir, el hombre no va a producir en ese año, pero Hachén va a hacer que la tierra produzca para alimentar a todos, sean humanos o sean sirvientes o sean animales. Es decir, esto es como tener la confianza en Hachén de que voy a trabajar 6 años y en el 7º año no hago nada y espero que Hachén haga por mí. Entonces dice, contarán 7 Shabbatot de años, 7 veces 7 años. Y el tiempo entre los 7 Shabbatot será para ustedes 49 años. Ojo, que hay entonces una porción de 6 años, ¿sí? En la cual el 7º año se va a declarar libre, de que la tierra quede libre, pero también hay un conteo que lleva no 6 años, sino 7 veces 7 años, o sea, 7 veces 7 semanas, con lo cual se llega a 49 días, o 49 años, perdón, y entonces cuando se llega a entrar al año 50, escuche bien, se hará sonar el shofar. O sea, va a haber un llamado de alarma, un teruá. ¿Esto cuándo va a ocurrir? Dice la palabra, en el 10º día del 7º luna, es decir, en Yom HaKippurim. Es el día de la expiación, para nosotros el día de la transformación. Dice, harán sonar el shofar por toda su tierra y ustedes apartarán el año 50 proclamando libertad por toda la tierra. Todos los habitantes será un yobel, será un jubileo para ustedes y harán regresar cada hombre a su posesión y regresarán todos los hombres a sus familias. El año 50 será un jubileo para ustedes. No plantarán, no siguen lo que crece, sino cosechan lo que crece por sí solo de la tierra, no siguen las uvas de las viñas,
porque es un yobel, un jubileo. Y este jubileo será santo para ustedes. Cualquier cosa que los campos produzcan será comida para ustedes. Este es año de jubileo. Cada uno de ustedes regresará a la tierra de su posesión. Fíjense, el año primero hay una porción que el Señor nos dice 6 años trabajarás, tendrás afán, y el séptimo año harás una pausa. Ese es el año Shemitah, es decir, 6 años vas trabajando y cuando llega el séptimo declara Shemitah y no hace nada, deja que el Señor haga. Pero ahora dice, ahora toma esos 7 años y multiplícalo por 7 y cuando llegues a 49, que son los 7 años, declararás mediante el sonido del chofar, el mismo sonido de el Sinaí, es un chofar teruá, significa un sonido de alarma, es un sonido diferente a todos los sonidos que hacen con chofar. Este es un sonido de alarma, que viene Hachén, que viene la transformación. Entonces allí también 50 años se han cumplido, ese año 50 se detiene todo y todo pasa a ser de Hachén. Pero ¿qué sucede? Dice, en ese año cada uno será declarado libre. Es decir, si usted lo ve espiritualmente, es que ha ocurrido la transformación, nos ha liberado del cuerpo de carne y ahora pasamos a ser un cuerpo como el de Él. Entonces en ese momento hay libertad. Hemos vuelto a donde no debimos haber salido, es decir, hemos vuelto a ser lo que éramos en el Gan Eden. Esto es espiritualmente en lo que nos está diciendo. Entonces es hermoso ver Isaías 6, 61 del 1 al 2 que dice, el Espíritu del Señor Hachén está sobre mí, dice en Isaías, porque me ha hecho Mashiach, me ha ungido, me ha enviado como pregonero de alegría a los mansos, para vendar a los heridos del corazón, para proclamar la liberación a los cautivos, la liberación a los presos. Esa es la porción que el Señor leyó cuando Él estuvo en la sinagoga hablando de su ministerio y terminó allí y dijo, para proclamar un año del favor del Señor, es decir, ahí proclamó un jubileo. Y si ustedes estudian bien, se van a dar cuenta que cuando el Señor murió fue un año de jubileo, de libertad. ¿Por qué? Porque vino a proclamar, tal cual está en su palabra, la liberación. Es un año de jubileo. Habían pasado ya 6 años y cuando el Señor muere se entra al año de jubileo. Entonces, Él cerró el rollo, pero ahora lo abrimos con esta porción porque Él dice, y un día de vindicación, de recuperar lo perdido. Es decir, ahora viene a recoger lo que se había perdido por nuestro Dios para consolar a todos los que lloran. Es decir, esto el Señor nos está diciendo, voy a venir en un año Shemitah, pero se va a cumplir que vendré a un año de jubileo total. Él murió un año de jubileo y va a volver en un año de jubileo. Entonces dice Deuteronomio 31:10, entonces Moisés le ordenó diciendo, al fin de cada 7 años, esto es para que veamos cómo esto se amarra con lo que hemos aprendido de las muedín. El año de jubileo va a estar unido con una muedín. ¿Cuál muedín? La de la transformación, la del Yom HaKippurim, pero también va unido después de esa transformación a el cuerpo incorruptible de nuevo Sukkot. Y dice, entonces Moisés lo ordenó diciendo, a fin de que cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, es decir, del año del jubileo, en las fiestas de los tabernáculos. Es decir, que esto, después que pasemos de la fiesta de Yom Kippur, de la transformación, se entra a la fiesta de los tabernáculos. Todo está amarrado, como dice el Señor. Jubileo significa también el sonido del chofar. Entonces, lo que está diciendo es que esto nos está hablando, el jubileo va a ser la venida de Hachén, así como vino y cumplió su pesa en un año de jubileo, Él vendrá también en un jubileo. Entonces dice,
Si usted vende algo, ahora va a hablarnos todo en referencia al jubileo para que entendamos que nosotros tenemos que poner las cosas en la mente de arriba, entender de lo que nos está hablando el Señor y no comportarnos como el mundo. Dice, si usted vende algo a tu hermano, es decir, vamos a hablar de relaciones de los hermanos, de los que están en el Sinaí, que son distinguidos de las demás naciones, de cómo se deben relacionar entre sí. Dice, si vende algo a tu hermano o compra algo de su hermano, ninguno de ustedes explotará al otro. No se pueden tratar de esa manera como se trata el mundo. Dice, de acuerdo al número de años después del Yobel. Es decir, todo lo que vas a vender o hacer, tienes que hacerlo en función de que tu mente está clara en la instrucción de que llegará un Yobel, un año 50, donde tienes que devolver lo que no es tuyo, que lo compraste, pero que Dios no te lo asignó, sino que por una situación un hermano te lo vendió o tú lo vendiste. Tiene que volver a la remisión, tiene que volver todo al diseño original de Hachén. Si Hachén entregó una porción de tierra cuando llegaron las tribus, a las 12 tribus a Canaán, y él entregó un pedazo de tierra, eso es lo que es el diseño original para esa tribu. Es decir, que a nosotros él nos va a volver al diseño original en el año de jubileo. Dice, usted comprará de su hermano de acuerdo al número de años de cosecha le venderá a usted. Es decir, toda transacción comercial tiene que estar en función de que a los 50 años todo va a volver al diseño original. Dice, de acuerdo a la cantidad de años usted incrementará el precio y de acuerdo a los pocos años usted disminuirá el precio. Claro, porque si usted va a comprar o vender algo que ya está a punto de ser el año jubileo, ponga que lo está vendiendo en el año 49, nada más falta un año, ese año para que tenga que devolverlo, entonces usted tiene que venderlo de acuerdo a eso, no ponerle más. Todo lo que el Señor está diciendo es, pónganlo en función de la instrucción de Hachén. Así no tomarán ventaja el uno del otro, ustedes temerán a su Elohim, porque yo soy Hachén, su Elohim. En Colosenses 3:1-14 me encontré algo interesante, dice, si pues habéis resucitado con Mashiach, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué? Ya todos los que están en el Sinaí tienen que poner la mente en las cosas de arriba. Poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Mashiach en Dios. Cuando Mashiach, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Es decir, cuando Mashiach se manifestó como la primicia, nosotros también tenemos que ser como esa primicia. Por eso no puede haber malos manejos, porque cuando estás haciendo malos manejos es porque quieres retener lo terrenal, cuando sabes que ya Hachén te ha dicho que lo que importa es las cosas de arriba. Dice, ejecutarán mis huskim, mis ordenanzas, y chomer, escucharán y harán mis mishpatim, mis procedimientos, los harán. Si los hacen, vivirán seguro en la tierra. Miren lo que va a decir ahora. Primero le habla de las relaciones y ahora les va a decir la obediencia a las instrucciones. Dice, la tierra producirá su producto. ¿Cómo? Si ustedes chomer y ustedes guardan y hacen los procedimientos, que es lo que dice. Ustedes comerán hasta saciarse. ¿Cuándo? Cuando chomer, mishpatim y los hukim. Y vivirán allí seguro. ¿Cuándo? Cuando chomer, hagan obediencia. Si ustedes dicen, si se preguntan, entra la duda, ¿qué comeremos en el séptimo año? Porque Hachén le está diciendo que trabajen hasta el sexto. Entonces en el séptimo, que Shemitah no se puede tocar la tierra, viene la duda, ¿qué comeremos? ¿Quién va a hacer que produzca esto? Y dice, ¿qué comeremos en el séptimo si no es permitido sembrar semilla o recoger cosecha de lo que produzca nuestra tierra? Entonces Hachén responde, entonces yo ordenaré mi berajá, yo ordenaré mi bendición. Fíjense cómo dice, yo ordenaré a la tierra, es lo que está diciendo, mi bendición. Yo ordenaré sobre ustedes en el sexto año, o sea, que en el sexto año, que todavía se puede sembrar, el Señor va a traer una bendición, que ese sexto año va a producir suficiente para los siguientes 3 años. Entonces dice, en el octavo año sembrarán, pero coman la vieja, o sea, coman del viejo producto, porque el sexto todavía va a dar comida en el octavo. Y cuando el octavo venga, todavía tienen comida. Dice, ustedes comerán lo viejo, la comida almacenada. ¿Desde cuándo? Desde el día sexto.
sea, ¿por qué? Porque el Señor bendijo esa producción. Pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamarla, porque la tierra es mía. Y aquí hay un punto bien interesante. Usted puede hacer lo que quiera en este mundo, pero tenga en cuenta que todo lo que hay, todo lo que existe es de Hashem. La tierra es de él y la gente cree que es de uno, pero no, él fue el que la dio para que la trabajara por 6 días. No sois más que, y le dice, la tierra es mía y ustedes no son más que residentes extraños conmigo. En toda la tierra que posees debes proveer para la redención de la tierra, es decir, tienes que estar preparado si la vendes para que la redimas, para que la vuelvas a tomar, así como Él nos redimió a nosotros, así tenemos que redimir lo que Él nos ha dado. Si ustedes se empobrecen, si uno de ustedes, se empobrece, un hermano, y vende parte de su propiedad, su pariente cercano puede venir y redimir lo que su hermano vendió. Si un hombre no tiene a nadie para redimirla, o sea, el hermano se empobreció y vendió su tierra, pero no tiene cómo redimirla, debe haber un hermano que venga y la compre para devolvérsela a él. Y si él no tiene a nadie para redimirla, pero se enriquece lo suficiente para redimirla él mismo, él calculará el número de años por el cual la tierra fue vendida y devolverá su exceso a su comprador y lo regresará a su posesión. Lo que está hablando aquí es de que todas las transacciones que se hagan tienen que hacerse en función del año de jubileo. O sea que a los 50 años todo va a volver a el diseño original. Si no tienes medios suficientes para redimirla por sí mismo, entonces lo que vendió permanecerá en las manos del comprador hasta el año del jubileo. Y en el jubileo el comprador, ojo, la dejará libre y el vendedor regresará a su posesión. Luego dice, si alguien vende una casa en una ciudad amurallada, es decir, una casa que está dentro de la ciudad, que tiene una gran muralla, después de la venta, tiene 1 año para redimirla después de la venta. Esto es interesante. Si la casa está dentro de una ciudad amurallada, solo le queda 1 año para redimirla. Si en 1 año no lo hace, no pierde el derecho de redención. Pero si no ha redimido la casa en la ciudad amurallada dentro del año, entonces el título de perpetuidad pasa al comprador por todas sus generaciones. No se regresará en el Yobel, en el jubileo. Pero las casas en las aldeas que no son rodeadas por murallas serán tratadas como la tierra de los campos, pueden ser redimidas en el jubileo. Y referente a las ciudades de los levitas y a las casas de ellos en las ciudades que ellos poseen, los levitas tendrán derecho permanente de redención. Son los únicos que tienen el derecho de que si estaban viviendo en una ciudad amurallada y la tuvieron que vender, tienen derecho a ser redimida, no importa el año de jubileo. Si alguien compra una casa de uno de los levitas, entonces la casa que él vendió en la ciudad donde posee la propiedad se revertirá aún en el jubileo, porque las casas en las ciudades de los levitas son posesión de su tribu entre los herederos de Israel. Los terrenos en los campos abiertos alrededor de sus ciudades no se venderán porque esa es su posesión permanente. Si un hermano empobrece así que no se pueda sostener, lo asistirás y fortalecerás como lo harías con un extranjero o un residente temporal para que pueda continuar viviendo con ustedes. Note esto en lo espiritual. Si alguien empobrece su conocimiento en la Torá y ya no se puede sostener, siempre hay que ofrecerle el fortalecerlo en la Torá, sea extranjero o sea hermano. ¿Por qué? Porque tiene que continuar siendo de los que están en el Sinaí, no dejarlo convertir en cizaña. No le cobres interés ni obtengas ganancia del mismo, sino teme a Elohim. Es decir, si alguien se empobrece en lo literal, se empobrece dentro del pueblo, dentro de la congregación, y hay hermanos que tienen la posibilidad de ayudarlo, entonces no lo deben dejar perder su economía. Tienen el deber de ayudarlo, de levantarlo. No tomes interés. Si le prestas dinero al que es hermano, no tomes interés. Ya si es extranjero, si es fuera de
Del conocimiento de Hachén es otra cosa, pero si es de la congregación, si es de los que aman a Hachén, entonces no se le puede cobrar intereses. Dice, yo soy Hachén tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto para darte la tierra de Canaán y ser tu Elohim. Lo que él está diciendo, todo lo que te estoy diciendo en estas instrucciones son para ti porque yo las doy para ti, siendo que tú eres ahora del reino de sacerdotes. Y dice, si un hermano de tu pueblo se ha empobrecido entre ustedes y se vende a sí mismo, es decir, él se vendió porque ya no puede pagar sus deudas, entonces trabaja para ti, dice, no le hagas hacer trabajo de un esclavo, más bien lo tratarás como un empleado o como un residente. Él trabajará para ti hasta el año del jubileo. Entonces él te dejará, él y sus hijos con él, y regresarán a su propia familia y recobrarán la posesión de la tierra de sus padres, porque ellos son mis siervos. Es decir, si son los siervos de Hachén, uno no puede disponer. Todos nosotros, los que estamos en la emuná de Hachén, somos sus siervos y él es el que decide cómo juzgarnos, no un hombre, no una congregación. Hachén. Y dice, porque ellos son mis siervos a quienes rescaté de la tierra de Egipto, por lo tanto no serán vendidos como esclavos. No los trates duramente, sino que teme a tu Elohim de los abadim, de los siervos y de las siervas que puedas tener, dice, de los siervos y las siervas que puedas tener como extranjeros, redimirás al siervo y a la sierva de las naciones que los rodeen a ustedes. Es decir, si alguien de las naciones entra, por eso el Señor está dejando esa puerta abierta para aún los que estuvieran fuera y quisieran entrar a comer de lo no leudado, lo pueden redimir. También puedes redimir hijos de los extranjeros que viven con ustedes y miembros de su familia nacidos en tu tierra. También los puedes dejar en herencia para los que poseen tus hijos. De estos grupos puedes tomar siervos para siempre, pero en cuanto a tus hermanos, los Ben Israel, no se tratarán el uno al otro con dureza. Todas estas enseñanzas están en función del año de jubileo. ¿Cuál es la razón del año de jubileo? Que llegará un tiempo en que todo volverá al diseño original. Por tanto, no se deben afanar en comprar, en quitar, en cobrar. Obvio, tienen que hacerlo tal como está en el mundo para llevar adelante las relaciones. Pero eso implica que ustedes se tienen que comportar, o nosotros nos tenemos que comportar diferente al mundo. No hacer las transacciones como lo hace el mundo, sino como lo dice la instrucción de H. Y dice, si un extranjero que vive contigo, fíjense que le habla a todos los que están en el Sinaí, siendo herederos de Israel o extranjeros, el que vive contigo, extranjero, que se haya enriquecido y un hermano de tu pueblo se ha empobrecido y se vende así a este extranjero que vive contigo o a un miembro de la familia extranjera, del extranjero, puede ser redimido después que haya sido vendido. Uno de sus hermanos lo puede redimir. Lo puede redimir es que paga un precio para que el hombre vuelva a ser libre, que fue lo que hizo Yehoshua. Él vino y pagó un precio con su sangre, con su sacrificio, para redimirnos a nosotros, para darnos libertad. Dice, pues lo puede redimir, o su tío, o el hijo de su tío lo puede redimir, o cualquier pariente de él lo puede redimir, o si él se enriquece, él mismo se puede redimir. Él calculará con la persona que lo compra el tiempo desde el año que se vendió a sí mismo al año del jubileo. Observe nuevamente que todo está en función del año del jubileo. ¿Cuál es el mensaje? Olvídese de todas las cosas del mundo, ponga su mente en las cosas de arriba. Va a venir un año de jubileo en donde todo debe retornar al diseño original. Y la cantidad a ser pagada será de acuerdo al número de años y su tiempo al jornal de un empleado. Si muchos años quedan para el jubileo, de acuerdo con ellos, devolverá la cantidad de su redención de la cantidad por la cual fue comprado. Todo se está midiendo de acuerdo a la Torá en función de cuando el año de jubileo se dé. Es decir, cuando lo finito de este mundo se termine. Si solo quedan pocos años antes del jubileo, entonces calculará con él, de acuerdo a sus años, devolverá la cantidad para su redención y él será como un jornalero empleado año tras año. Tú te ocuparás de que no sea tratado con dureza. Si él no ha sido redimido en estos años,
No obstante, quedará en libertad en el año de jubileo, él y sus hijos con él, porque los herederos de Israel son mis siervos. Es decir, lo que Hachén está diciendo, si son mis siervos, nadie puede tomar control de esos hijos de Dios, de esos siervos. Ellos son mis siervos a quienes redimí de la tierra de Egipto. Yo soy Hachén, tu Elohim. Y pasa a decirle, no se harán ningún ídolo para ustedes, ni erigirán una estatua tallada, ni pondrán piedra tallada en ningún sitio en su tierra para inclinarse a ella. Yo soy Hachén, su Elohim, Shomer, es decir, guarda, escucha y haz mi chabatot, y reverencien mi Macón Kadosh. Yo soy Hachén. Mire cómo va terminando después del jubileo. Tienen que guardar Torah, escuchar y hacer las citas y reverenciar, que guardar, no ir en contra, nada que vaya en contra del Macón Kadosh. No puede haber idolatría y no puede haber inclinaciones a otros dioses. Si ustedes siguen mis juquín y guardan mis misbot y los obedecen, entonces yo proveeré. Luego le dice, si ustedes hacen esto, viene la obediencia. Si ustedes guardan mis juquín y guardan mis misbot y los obedecen, entonces yo proveeré la lluvia en su estación. La tierra dará su producto y los árboles en el campo darán su fruto. Su trillado, es decir, cuando cosechen el trigo, se extenderá hasta la vendimia, es decir, cuando vayan a cosechar los frutos, las uvas, los higos. Es decir, entre una cosa, entre granos y frutos, no va a haber diferencia, va a ser tanta la abundancia. Dice, y se extenderá hasta el tiempo de siembra, o sea que seguirá produciendo hasta, están sembrando y todavía los árboles y la tierra está produciendo. ¿Cuándo? Cuando hay una obediencia a la Torá. Dice, yo daré shalom, paz en la tierra, ustedes descansarán y dormirán sin temor de nadie. ¿Esto cuándo va a ser? Cuando mantengan la obediencia en los mitzvot y en los juquín, es decir, en la Torá, en las instrucciones. Dice, la espada no irá por entre su tierra, es decir, no tendrán participación en guerra. Ustedes, si algún enemigo se cuela en su casa, en su territorio, ustedes perseguirán a sus enemigos y ellos caerán delante de su espada. O sea, cualquier problema que venga a ustedes, ustedes lo van a derrotar. ¿Por qué? Porque están en la obediencia de la Torá. Dice, 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. O sea, habrá tanta fortaleza para enfrentar cualquier situación. Dice, sus enemigos caerán delante de su espada. Es decir, los mismos enemigos se van a morir. Los problemas, antes de que se hagan problemas ante ustedes, van a ser destruidos. ¿Por qué? Por la obediencia a la Torá. Dice, yo tendré respeto hacia ustedes. Mire cómo dice Hachén, yo tendré respeto. ¿Cuándo va a tener respeto? Cuando haya chomer de la Torá. Dice, los haré a ustedes productivos, es decir, las obras de nuestras manos prosperarán. Aumentaré su número, los prosperaré. ¿Y qué cosa? Afirmaré mi pacto con ustedes. ¿Cuál es el pacto? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si Él es nuestro Dios, ¿qué problema puede venir contra nosotros? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Perdón. Dice, ustedes comerán lo guardado de la cosecha anterior y echarán lo que queda de lo viejo para hacer espacio para lo nuevo. Yo pondré mi Mishkan entre ustedes, es decir, yo pondré mi templo entre ustedes. Y escuche bien esto, que en el hebreo lo dice muy hermoso. Yo pondré mi Mishkan, es decir, mi tabernáculo entre ustedes, y mi Nefesh, que es cuerpo, mi cuerpo estará entre ustedes. ¿Cuál es el cuerpo? Yeshua. Entonces, qué hermoso. Yo pondré mi Mishkan, ya lo puso en el monte Sinaí, y estuvo hasta que Yeshua vino y dijo, y mi Nefesh, mi cuerpo, también lo pondré entre ustedes. Y dice, mi cuerpo no los aborrecerá. ¿Quién? Yeshua no los aborrecerá, sino que yo estaré siempre presente en medio de vosotros. Promesas que el mismo Yeshua
nos dio. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Aquí está el cumplimiento del pacto. Yo soy Hashem su Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto para que no fueran sus esclavos. Yo he quebrantado los barrotes de su yugo para que puedan caminar derechos, dice Levítico 26, 1 al 13. En resumen, el Señor está diciendo, si ustedes tienen obediencia por mis instrucciones, traeré abundancia para ustedes. ¿Por qué? Porque el pacto se va a mantener. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Pero luego dice, pero si ustedes no me escuchan, es decir, no shomer, y obedecen y no hacen todos estos misbot, es decir, si desprecian esta Torah, si aborrecen, dice, mis ordenanzas, es decir, mi Torah, y rechazan mis procedimientos, es decir, en resumen, si ustedes aborrecen la Torah, si ustedes la ven obsoleta, si no la siguen para obedecer, entonces están quebrantando mi brit, están quebrantando el pacto. Es decir, tenemos que entender esto así. Si nosotros hicimos un pacto en el Sinaí, si nosotros hicimos un pacto cuando vinimos a los pies de Yeshua, y luego no hacemos lo que Yeshua nos está diciendo, entonces nosotros estamos rompiendo el pacto, no él. Los que murieron en el desierto rompieron el pacto ellos, no Hashem. Entonces, él lo que está diciendo, si ustedes no obedecen, si hacen desobediencia a la Torá, quebrantan el pacto. Y si se quebranta el pacto, mire lo que va a ocurrir. Vendrá terror sobre ustedes. Vendrán enfermedades debilitantes que hacen que los ojos languidezcan, el cuerpo languidezca, o sea, todo se vuelva débil. Ustedes sembrarán sus semillas para nada, porque sus enemigos la van a comer. O sea, todo lo que trates de hacer no va a tener productividad. Yo pondré mi rostro contra ustedes, dice Hashem. Es decir, tenemos que entender algo y es importante y lo he reiterado varias veces. No es que Hashem castiga, es que al quebrantar el pacto, nos viene a nosotros lo que corresponde por quebrantar el pacto. No porque Hashem está ahora vengándose. No, es que nosotros mismos al quebrantar el pacto dimos la apertura para que vinieran todas estas cosas. Dice, sus enemigos los derrotarán, es decir, aquí los problemas nos van a caer y nos van a derrotar. Aquellos que los odian, los hostigarán. Y huirás por terror, dice, huirás por terror, pero nadie te perseguirá, es decir, andarás siempre preocupado. Tendrás miedo de todo y nadie te está correteando. ¿Por qué? Porque has quebrantado el pacto, estás en la desobediencia de la Torah. Dice, destruiré el templo sagrado tuyo, que es tu orgullo, tu fuerza es tu orgullo, eso se va a caer. Haré tus cielos como el hierro y tu tierra como el cobre, es decir, no va a haber ningún tipo de producción, ni va a venir agua sobre tu semilla, ni la tierra va a producir nada. O sea, todo lo que intentes no va a funcionar y te vas a encontrar en problemas. Ojo, esto es si eres del pueblo. Si estabas en el Sinaí, los que están afuera quizá usted lo ve progresar, pero esos no son de los que están en el Sinaí. Los que están en el Sinaí tienen que abrazar la Torá y tienen que guardar su obediencia. Y dice, gastarán sus fuerzas en vano porque la tierra no dará producto, ni los árboles darán su fruto en los campos. Una vez que se quebranta el pacto por no seguir las instrucciones, dice, si ustedes caminan contra mí, y no me escuchan, aumentaré sus calamidades 7 veces, de acuerdo a sus pecados. Si rompiste la Torá, te van a venir 7 veces lo que está dicho ahí. Yo mandaré, dice, animales salvajes. Aquí ponga maleantes, ponga corruptos, ponga lo que usted quiera en animales salvajes. Los enviaré contra ustedes, les van a robar a sus hijos, destruirán sus animales de cría, reducirán sus números. Oiga esto, reducirán sus números, la población la van a reducir hasta que sus caminos estén desiertos. Y continúa diciendo en la desobediencia, si ustedes desobedecen lo que es la instrucción, que es lo que los guarda, los protege. ¿Por qué los protege? Porque están en el pacto. Pero si desobedecen, rompieron el pacto
entonces van a ser entregados a otro gobierno. Y dice, si a pesar de todo esto ustedes rehúsan mi corrección y aún van contra mí, entonces yo también iré contra ustedes. Los golpearé 7 veces más por su pecado. Les traeré la espada contra ustedes, la cual ejecutará la venganza del pacto. Fíjense cómo es. Se rompió el pacto. No es que Hachén está mandando una espada, no es que te está mandando los malos, no es que te está mandando maleantes y corruptos sobre ti, no te está mandando nada de eso. Te lo has o nos los hemos ganado por romper el pacto. El pacto es el que se está vengando. Si tú dijiste en el pacto, yo acepto esto y esto y esto, y si no hago eso, bueno, que venga sobre mí esto y esto, eso es lo que está en el pacto. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que la desobediencia a la Torá trae como consecuencia un rompimiento del pacto, y si no estás en el pacto ya no eres del pueblo de Dios. Por tanto, puedes ser atacado por todas las cosas que él está mencionando. Dice, y ponga atención a esto, estarán apretujados dentro de sus ciudades. Va a llegar el momento en que un gobierno los va a meter en las ciudades, los va a sacar del campo y los va a apretujar en las ciudades. Y dice, y mandará enfermedades entre ustedes. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Una vez que los ponga ahí van a venir las enfermedades, ya están pasando. Y ustedes serán entregados al poder del enemigo. Yo cortaré su suministro de pan. Aquí es donde viene la ausencia o empieza a caer la hambruna. Ausencia de alimentos y viene la hambruna. Dice, para que 10 mujeres horneen su pan en un horno. Es decir, va a haber un solo hornito y 10 mujeres peleándose para ver que el poco de pan que le ha tocado lo puedan hornear. Dice, y les entregarán pan por peso. ¿Quién? El gobierno que los tiene ahora en las ciudades, que les ha definido cómo va a suministrar el pan. Él es el que entregará por raciones y comerán, pero no estarán satisfechos. Todo eso por desobediencia, porque al desobedecer rompes el pacto y quedas en manos de otro gobierno. La desobediencia trae la espada de la persecución y dice, y si por esto ustedes aún no me escuchan, es decir, que están viendo todo lo que está pasando por alejarse del pacto y no regresan al pacto, es decir, no escuchan, sino que se van contra Hachén, es decir, que aún apartándose están hablando mal. Eso fue lo que ocurrió exactamente en el desierto. Yo iré contra ustedes furiosamente y también castigaré aún 7 veces más por sus pecados, los castigaré. Y comerán la carne de sus propios hijos, comerán la carne de sus propias hijas. Yo destruiré sus lugares altos, cortaré sus pilares para adorar al sol y echaré sus cadáveres sobre sus ídolos. Es decir, que él está mostrando aquí que no solo se habían alejado de la Torá en desobediencia, sino que se habían postrado ante otros dioses y habían equiparado a Dios, al Hachén verdadero, con cualquier diosito hecho de cualquier material terrenal. Y dice, y yo los aborreceré, yo aborreceré sus ciudades y haré sus santuarios desolados para así no oler sus hedores. Yo desolaré la tierra para que sus enemigos que viven en ella estén atónitos por ello. A ustedes yo los dispersaré entre las naciones y yo sacaré la espada en persecución tras ustedes. Su tierra será una desolación y sus ciudades desiertas. Entonces, por fin, la tierra se le pagará su chabatot. Una vez que los expulse, va a venir el chabatot de la tierra. Por el tiempo que yazca desolada y ustedes estén en las manos de sus enemigos, la tierra descansará y se le pagarán sus chabatot. Si por el tiempo que yazca desolada la tierra tendrá su chabatot de descanso, es decir, si verdaderamente va a descansar cuando Hachén saque lo que tiene mal olor, los que han dañado la tierra, entonces la tierra va a descansar. Va a descansar porque no tuvo, durante los chabatot de cada uno, durante el tiempo que hemos vivido en esta tierra, no la dejaron descansar, entonces él va a obligar a que haya un descanso de la tierra. Cuando ustedes vivan allí, cuando ustedes vivían ahí, es decir, que vivieron por ese tiempo de chabatot, la tierra no la dejaron descansar, pues Hachén la va a hacer descansar.
En cuanto a aquellos de ustedes que quedaron, los que quedaron allí en la tierra, yo llenaré sus corazones, es decir, sus mentes, con ansiedad en las tierras de sus enemigos. Fíjense lo que dice, los que están alejados de la Torá, los que están en desobediencia, miren cómo están. El sonido de una hoja al viento los asustará. Huyendo como de la espada caerán aunque nadie los persiga. Con nadie persiguiéndolo, ustedes tropezarán unos con otros como si huyeran de la espada, y no hay ninguna espada correteando. No tendrán poder para pararse delante de sus enemigos, y entre las naciones ustedes perecerán. La tierra de sus enemigos los devorará. Aquellos de ustedes que queden languidecerán en las tierras de sus enemigos por la culpa de sus pecados y los de sus padres. Todo lo que hemos escuchado es por la desobediencia. Luego dice, entonces ellos confesarán. Miren, cuando ya se vean, esto es como decíamos hace un rato, la gente que está en la insensatez de dejar sus lámparas sin aceite. Entonces ellos confesarán sus iniquidades y la de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que transgredieron y me abandonaron y han hecho sus leyes perfectamente delante de mí. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes. Es decir, va a llegar el momento que esa gente se va a dar cuenta y el Señor, por amor, no a ellos, sino fíjense cómo dice, ellos habrán sido pagados en castigo, o sea, van a sufrir todas estas cosas de sus fechorías, y dice, entonces yo me acordaré de mi pacto. No por ellos, se va a acordar del pacto que hizo con Jacob, el pacto que hizo con Isaac y el pacto que hizo con Abraham. Y me acordaré también de la tierra, ¿sí? Y cuando digo esto, piense no solo en la tierra terrenal, sino en la tierra celestial. Dice, porque a la tierra ya será abandonada sin ellos, y será pagada su Shabbatot mientras yace desolada sin ellos. Y ellos pagarán el castigo por sus pecados. Es decir, aquel que está desobedeciendo la Torá le va a tocar pagar para poder encontrar el perdón, para que entonces Hachén se acuerde del pacto que hizo no con ellos, que hizo con los padres. Dice, aún a pesar de todo eso, no los rechazaré. Es decir, esto lo está haciendo por amor. Porque ellos, dice, rechazaron mis estatutos y despreciaron mis ordenanzas. Aún a pesar de todo eso, yo no los rechazaré. Cuando estén en la tierra de sus enemigos, ni los despreciaré al punto de destruirlos completamente. Es decir, sí van a quedar destruidos unos, como ocurrió en el desierto, pero no todos. Y dice, no los destruyo completamente porque entonces romperé yo mismo el brit. Es decir, Hachén no va a destruir a todos porque se acabaría el brit. Si ya no hay con quién hacer brit, entonces no hay brit. Por tanto, va a haber un remanente. Dice, así no romperé mi brit con ellos, porque yo soy Hachén su Elohim. Más bien, ¿por qué cosa? Por amor a ellos. Fíjense, por amor a ellos. Cuando hemos visto que no aman a Hachén porque se han apartado de sus instrucciones, Hachén mantiene su amor. Dice, yo me acordaré del brit de sus padres, no del brit de ellos, porque ellos no han roto el pacto, pero Hachén hace recorderis del pacto que él hizo con sus padres, y ese pacto que hizo con sus padres es el que ayuda a que aquellos que dejaron sus lámparas sin aceite puedan tener la oportunidad de estar en el pacto nuevamente. Dice, me acordaré del brit de sus padres a quienes saqué de la tierra de Egipto a la vista de los paganos para que sepan que yo soy Hachén su Elohim. Y termina entonces diciendo en esta parte, estos son los Torot, las instrucciones, la Torá, los estatutos, los procedimientos que Hachén mismo entregó. Ojo, Hachén mismo entregó, no que Moshe los escribió de su pensamiento. Hachén los entregó a los herederos de Israel en la montaña del Sinaí por medio de Moshe. Y luego pasa a decir, habló Hachén a Moshe diciendo, diga a los herederos de Israel, si alguno hace un voto
Aquí va a empezar a hablar de otro tema. Ya les explicó lo de la obediencia y la desobediencia y lo del descanso de la tierra, y ahora va a decir, si alguien quiere venir a mí por agradecimiento de algo que recibió o quiere recibir y va a hacer un voto, es decir, un voto es que usted va a de usted mismo, nacido de usted mismo, no que Hachén se lo pide, usted va a proponerle algo a Hachén, debe tener en cuenta, como dice Eclesiastés 5:4, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios, lo que prometes, cumple, dice Eclesiastés. Si alguno hace un voto a Hachén, según estime las vidas a redimir, así será su estimación. Es decir, si alguien va a hacer un voto por el hijo, el hermano, el tío, dice, si su estimación por un hombre entre las edades, es decir, va a hacer un voto por alguien que usted quiere que sane o porque usted quiere que esa persona sea dedicada al Señor, va a tener que pagar un precio en el Makon Kadosh. Dice, si es de 20 a 60 años, serán de 50 shehalín de plata, un peso de plata, de acuerdo al shekel del Makon Kadosh. Si es una mujer la que va a hacer el voto, su estima será, o sea, su valor será de 30 chejalín. Si es un joven entre 5 y 20 años de edad, su estimación será de 20 chejalín y por una joven 10 chejalín. Si un bebé de 5 meses a un año de edad, 5 chejalín y por un varón y 3 chejalín por una bebita. Si es una persona pasada de 60, 15 chejalín por un hombre y 10 chejalín por una mujer. Si la persona es muy pobre para pagar la estimación, o sea, el voto, se presentará delante del Cohen, quien le asignará un valor de acuerdo con los medios de la persona que hizo el voto. Si es un animal lo que el hombre está ofreciendo, te lo traerá como ofrenda para Hachén. Todo lo que una persona traiga para Hachén será Kadosh. Él no lo cambiará o lo alterará sustituyendo un animal bueno por uno malo, es decir, no puedes cambiar lo que ya has hecho como voto a Hachén. Si él cambia bestia por bestia, entonces el intercambio será Kadosh. Si fuera cualquier animal tamé que no se ofrece para Hachén, él lo pondrá delante del Cohen, el Cohen lo valorará, será malo o top conforme a la estimación del Cohen y así permanecerá. Pero si la persona lo redime, él añadirá una quinta parte a su evaluación. Le explico en forma sencilla. Hay quienes van a ir a hacer votos, es decir, se van a consagrar a Hachén y van a decir, yo voy a estudiar Torah y luego dejas de hacerla, entonces rompiste tu voto, es lo que está diciendo aquí. Y eso tiene un precio. Y si uno hace una consagración y luego quiere retirarla, tiene un precio, como dice aquí. Si vas a retirar en lo que has redimido, lo que has puesto para Hachén, tendrá que pagar una quinta parte de eso a lo que vale. Es decir, los votos tienen que cumplirse para Hachén, sea por persona, por animal o cosa. Cuando una persona dedica, consagra, hace un voto de su casa para que sea Kadosh Hachén, el Cohen pondrá un valor sobre ella, ya sea alto o bajo, según lo evalúe el sacerdote. Así quedará. Y si el que ha consagrado la casa quiere redimirla, se le debe añadir un quinto a la suma que fue tasada y luego se le devolverá. Es decir, estás consagrando tu casa a Hachén como algo Kadosh, pero quieres retirarla. En aquel momento era que tú ponías la casa a disposición, los animales, lo que tú fueras a llevar para un voto a Hachén, lo ponías a disposición del servicio del Makon Kadosh. No es que ibas a sacrificar algo, es que ibas a ponerlo al servicio del Makon Kadosh. Si era un animal y era tamé, no se puede sacrificar y tampoco un voto era para que lo sacrificara. Para eso entrabas a los sacrificios de Chalín, que son de agradecimiento. Esto es un voto. Un voto es que llevas algo para que le sirva a Hachén. Un animal, por ejemplo,
podría servir para cargar todas las cosas cuando se movieran del campamento. Una casa podría servir para que los Cohen tuvieran un lugar donde hospedarse. Dice, si una persona dedica a Hashem parte de su campo que pertenece a la posesión de su tribu, es decir, que es un campo que es de una familia o de la tribu de donde pertenece, y lo va a poner a dedicar a Hashem, el sacerdote lo va a evaluar. ¿De acuerdo a qué? A lo que produce el campo. Y dice, con un homer, con una medida, que son aproximadamente 9 libras de cebada, con eso, dándole el valor de la cebada, se saca el precio de ese campo y eso está dedicado a Hashem. Es decir, eso que está ahí produciendo se va a ir al templo para que sirva para el mantenimiento del templo, por ejemplo. Si él dedica su campo durante el año de jubileo, esta evaluación estará en firme, pero si él dedica el campo después del jubileo, entonces el Cohen calculará el precio de acuerdo a los años que quedan hasta el próximo jubileo. Todo está en función del jubileo, porque lo que está diciendo Noé Hashem, todo lo que ustedes hagan aquí tendrá un final. Dice, si el que está dedicando el campo desea redimirlo, añadirá una quinta parte. Es decir, si lo diste y ahora lo quieres recuperar, vas a tener que pagar para recuperarlo, porque para eso te metiste en el lío de hacerlo en votos a Hashem. Si él no desea redimir su tierra y la tierra se vendiera a otro, ya no puede ser redimida, pero cuando el comprador tenga que evacuar el campo en el Yovel, es decir, pero cuando el comprador tenga que evacuar el campo en el Yovel, se convertirá Kadosh para Hashem como un campo dedicado incondicionalmente, va a pertenecer a los Kohanim. Ahora pasa a los Kohanim. Si él dedica un campo en el cual ha comprado un campo que no es parte de la posesión de su tribu para Hashem, entonces el Cohen calculará el valor de acuerdo a los años que quedan para el Yovel, para el jubileo. Y el hombre en el mismo día pagará esta cantidad, puesto que es Kadosh para Hashem. En el año del jubileo, el campo regresará a la persona de quien fue comprado, esto es, a la persona a la cual pertenece. Todas las evaluaciones, todo lo que valga, será de acuerdo a el shekel, al peso de las monedas en el sitio Kadosh. Observe que esto lo que está diciendo es, si alguien va a dedicar algo que es de la familia, tiene que tener en cuenta que es de la familia. ¿Sí? No lo puede ir a dar alegremente, tiene que dar, si va a dar una porción, tiene que estar de acuerdo con lo que ha hecho la familia, porque se le va a entregar a Hashem y será posesión de Hashem hasta que venga el jubileo y lo va a dar. Se da de vuelta. En palabras sencillas, lo que está diciendo es, todo lo que uno haga como voto a Hashem, también se va a medir en función de que todo es finito y que va a llegar un tiempo en que todo va a ser devuelto al diseño original. Dice, sin embargo, nadie podrá consagrar la primera cría, el primogénito de su ganado, sea de res o de oveja, pues por derecho los primogénitos le pertenecen al Señor, como dicen en Éxodo 13:2. Si se trata de animales tamé, se podrán rescatar pagando el valor fijado por el sacerdote, más una quinta parte. Si no se rescata, se venderá en el precio que el sacerdote haya fijado. Otra vez, todo lo que era primogénito no se podía llevar como un voto, pero se puede llevar un animal tamé, porque ese, como explicaba, puede ser que sea para cargar todos los elementos del Makon Kadosh de un sitio a otro durante la movilización en el desierto. Dice, sin embargo, cualquier cosa dedicada que de alguno dedique al Señor, otra vez. Sin embargo, cualquier cosa dedicada que alguno dedique para el Señor, por un voto, es decir, de lo que posee, sea hombre, animal o campo de su propiedad, no se venderá ni redimirá. Toda cosa dedicada es santísima al Señor. Cuando usted se le dedica eso al Señor, bueno, es algo delicado. Ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida. Ciertamente se le dará muerte, dice esta porción. Lo que está diciendo es, todo lo que redimas es cosa santa ya para el Señor. Pero si vas a hacer un voto por alguien que está condenado a muerte, es decir, es anatema. Anatema es alguien que le dicen maldición, es alguien que ha sido desarraigado del pueblo, está echado fuera, no puede ser redimido ante Hashem.
ya está condenado y se le dará muerte. Entonces, todo lo que el Señor nos está diciendo hasta aquí es que aunque tú vengas con tus votos, aunque tú vengas con todo lo que tú quieras, con cualquier cosa que tú quieras dedicar a Hashem, todo eso le pertenece a Hashem. Tú solo estás trayendo lo que ya Hashem te dio de antemano. Entonces dice, terminando, todo lo que es diezmo de la tierra, es decir, todo el diezmo de la tierra, mejor dicho, maaser en hebreo, ya sea de semilla plantada o de fruto de los árboles, pertenece a Hashem. Es Kadosh para Hashem. Fíjense lo que está diciendo Hashem. Te voy a dar esto, pero el 10% de esto es mío. Ya me pertenece. Aunque sabemos que todo le pertenece a él, lo que plantes ya te está diciendo me pertenece. Si alguno quiere redimir algo de ese macer, de ese diezmo, añadirá una quinta parte a ello. Es decir, ya no quieres que esa porción de la tierra dársela a Hashem. Hashem te dice, está bien, pero me tienes que pagar una quinta parte de ello. O sea, tienes que pagar para redimir eso. Dice, concerniente al diezmo del ganado, de las ovejas, de todo lo que pasa por debajo del cayado del pastor. Fíjense, este pedacito es interesante. Se refiere a que el pastor tiene las ovejas en un redil y las va sacando y las va contando con la vara, con el cayado. 1, 2, 3. Cuando llega a 10, esa décima le corresponde a Hashem. Es de Hashem, es Kadosh para Hashem. Y dice, no mirará si el animal es bueno o malo, y no lo puede cambiar. Y si lo cambias ambos, este y el que lo sustituye serán Kadochim, no pueden ser redimidos. Es decir, que va a contar el pastor con su cayado hasta la décima y se la da. Pero si él la quiere cambiar, entonces la cambia y las dos van a ser para Hashem y no pueden ser redimidas. Dice, estos son los mandamientos los cuales Hashem dio a Moshe para los herederos de Israel en el monte Sinaí. Y termino con Romanos 11:36. Dice, oh profundidad de las riquezas, es decir, de la sabiduría. La riqueza no son monedas, no es oro de Hashem, es la sabiduría y el conocimiento de Dios. Dice, oh profundidad de la riqueza, es decir, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables, nadie puede llegar al fondo, son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero? ¿Quién le ha dado a él primero? Para que se le tenga que recompensar. Hashem no está recibiendo recompensa. El diezmo de la tierra, ni los frutos de la tierra, ni los votos, eso no lo está, nadie se lo dio primero. Él nos los dio a nosotros y nosotros no tenemos que recompensarle. Él nos está dando a nosotros. ¿Por qué? Porque estuvimos en el Sinaí aceptando su Torá. Dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Aquí no hay discusión. Todo es de él. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y con esto terminamos.